Muy buenas tardes. Damos la cordial bienvenida a todos los presentes, también a quienes nos acompañan por una conexión online que ha podido ofrecer la universidad para su conexión. Queremos también saludar a nuestro decano, el señor Gonzalo Ríoseco, a los profesores presentes y a los alumnos. Queremos saludar y agradecer especialmente la presencia de nuestros expositores por el interés y la disposición para participar en esta actividad. Comenzaremos por nuestros invitados, el señor Diego Simpertigue, ministro de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, señor Javier Rebolledo, periodista y autor del libro Falsas Denuncias, y de la casa, dos destacadas profesoras de Derecho Civil, la señora Isabel Vic, abogada y doctoranda en Derecho, y la señora Isabel Barnier, abogada y magíster en Derecho Civil. Sin duda, el tema que nos convoca hoy día es un tema complejo y sensible, no solo porque afecta el sistema judicial, sino por el daño de rebote que esto genera. Estamos hablando de las denominadas falsas denuncias que se interponen hoy en nuestros juzgados de familia. Es por esta razón que esta universidad considera de vital importancia convocar a espacios como estos, donde a través de diálogos interdisciplinarios podamos aproximarnos de mejor manera a las situaciones que nos afectan como sociedad. Desde aquí hemos decidido entonces iniciar esta conversación a través de una mirada que nos da la investigación periodística, ¿sí? Es un hecho indiscutible que el periodismo de investigación nos puede poner en distintos escenarios, pero sin duda es clave para poder visibilizar con claridad, para poder ver con claridad cuáles son los efectos que se generan en el sistema judicial. El periodista y autor del libro Falsas Denuncias nos contará de cómo este fenómeno ha hoy día afectado el sistema judicial. Y como les hice presente en la introducción de este seminario, no solo por el efecto que genera en el sistema judicial, sino por el daño de este efecto que genera en estos niños, niñas y adolescentes que quedan inmersos en un conflicto que sin duda repercute en su desarrollo, en sus relaciones afectivas, en su entorno social y en su entorno familiar. Lo invitamos entonces a pasar adelante para que... Adelante. Sí, ya, muy bien. es que así lo pueden visibilizar mejor. Gracias. Hola, hola. Bueno, la verdad es que no estoy acostumbrado a hablar de esta forma, digamos, de pie en una presentación, así que me disculpo, digamos, de antemano por cualquier exabrupto. Bueno, darles las gracias primero por la invitación. No es menor y creo que es la primera vez que una casa de estudios, una universidad, me invita a poder conversar sobre este tema, sobre un tema que creo que es fundamental y que lo recoja la academia. Creo que habla muy bien de la casa de estudios. Por supuesto, darle las gracias a Isabel, que es la persona que lideró esta iniciativa, desde luego también a la Facultad de Derecho y también a todos los presentes, los que están acá, a los expositores, digamos, que van a conversar acá hoy día también o que van a presentar. Y a todas las personas que están acá también, varios de ellos los conozco, digamos, son personas que han sido afectadas por este tema. Quiero hacer una especial alusión a una persona que estuve anteayer, estuve en su misa previa al funeral y estoy hablando de Jorge Tocornal Babra, que es uno de los personajes principales del libro Falsas Denuncias y que murió hace ya 4 días
él fue víctima de una falsa denuncia. Su hijo se retractó de la denuncia que había presentado en contra de su padre. Él estuvo 10 años preso, pudiendo haber salido a los 8 años más o menos. Decidió no salir de la cárcel y quedarse 2 años más preso, debido a que no estaba dispuesto a aceptar ningún favor, digamos, del sistema penitenciario, si es que tenía que reconocer culpabilidad en hechos de los cuales él no había participado, pensando siempre que se iba a encontrar con su hijo. Y lo agarró un tumor cerebral hace aproximadamente un año, en circunstancias de que estaba peleando la presentación de un recurso de revisión en la Corte Suprema, una vez ya cumplía su condena, para que se le reconociera su inocencia. Fíjense que el recurso fue presentado hace aproximadamente un mes y medio, si no me equivoco. El fallo está en acuerdo en la Corte Suprema. Desde el primer día está en acuerdo en la Corte Suprema. Esa es la información que como periodista, digamos, yo pude recabar. Por algún motivo que desconozco los plazos, el fallo todavía no ha sido publicado, no ha sido quizás terminado de redactar. Puede ser que hayan diferencias de criterio, no lo sé. Pero la verdad es que, bueno, Jorge se murió sin poder saber qué es lo que iba a resolver, qué es lo que resolvió en realidad ya la Corte Suprema. Pero sobreviven a él, sobre todo su hijo mayor, que fue el que lo exculpó, o el testimonio fundamental que vino a, digamos, a señalar que todo lo que había dicho era falso y que todas las pruebas que habían sido decisivas, digamos, de parte del servicio médico legal, de peritos de distinto tipo, etcétera, eran falsas. Bueno, eso. Quería hacer una primera alusión a Jorge, que no está con nosotros y que seguramente le habría encantado estar acá. Y también quiero saludar a Pablo Ghisoni, que está acá y que viene desde Argentina, justamente a hablar sobre su caso. Él es una persona notable, que vivió una historia tremenda también, que estuvo preso durante años, digamos, estuvo incluso en un manicomio, ¿cierto?, en un sanatorio mental, digamos, para pasar una falsa denuncia. Y sus hijos, hace poquito, uno de sus hijos confesó, Tomás, que todo lo que había dicho, la acusación que había dicho, era falsa también. Y su mamá, la exmujer de Pablo, es una promujer de los derechos humanos en Argentina, que ha escrito, digamos, diversa literatura sobre maltrato infantil, etcétera, para que se entienda un poco también de repente hasta dónde llegan las cosas y hasta dónde puedan llegar las mentiras. Así que gracias, Pablo, también por estar acá, y nuevamente a todos los presentes. Un poco larga la introducción, pero bueno, yo les voy a dar una mirada muy general, en realidad, porque no soy especialista, a diferencia de las personas que están acá. Yo les voy a contar un poquito nomás, es decir, qué es lo que me tocó a mí vivir, cómo conocí este tema y cómo lo he podido un poco dimensionar. Básicamente, con lo que me encontré en un comienzo fue con un tema tabú, es decir, un tema que no existía, no se hablaba, no existía, no estaba acuñado el término falsas denuncias. Sin embargo, cuando empecé a hacer la primera investigación exploratoria, como le llamamos, digamos, los periodistas, o los periodistas de investigación, porque no existe muchas veces una tesis o una hipótesis tan marcada, sino que, digamos, se tiene una idea general y se va buscando, es lo que se llama el reporteo en el fondo, ¿cierto? A ver si lo que uno está captando es cierto o no. Con lo que me encontré es que esta era una realidad, era un secreto a voces, es decir, lo sabían todos. Hablé con abogados de derechos humanos, con jueces, con consejeros técnicos, con peritos judiciales, y todos sabían que existía este flagelo y tenían la impresión de que se había disparado durante ese año, digamos, cuando yo partí con la investigación en el año 2020, durante la pandemia se había disparado, digamos, y estaban recibiendo muchas denuncias de este tipo y eran para el sistema de muy difícil detección, digamos, por una serie de factores, digamos, por las organizaciones que estaban metidas entre medio, digamos, los organismos especializados, por la posición de jueces y juezas atemorizados por casos
mediáticos que habían generado críticas, que habían generado muchas veces destituciones, etcétera, casos íconos me refiero, como el caso, no sé, de Ámbar Cornejo, Eliseth Villa, etcétera, habían dejado una huella muy importante, y este tema no se hablaba, y no se hablaba fundamentalmente por una razón, que es que el mote de abusador sexual de los hijos, independiente de que mucha de esta gente no se iba presa, es más grande. O sea, yo lo he dicho en otros lados, pero lo vuelvo a repetir, digamos, ni Aníbal Lecter probablemente debe tener un mote tan fuerte, tan negativo, como una persona que es acusada de abusar sexualmente de sus propios hijos, ¿cierto? En la intimidad, de aprovecharse de eso. Entonces me encontré primero con una gran vergüenza, y con mucha gente que cargaba una gran vergüenza, no solamente, digamos, la propia persona, digamos, la que recibía la falsa denuncia, sino que había un entorno, familias destruidas, familias deprimidas, familias que no querían hablar, que no tenían confianza en la justicia, que se sentían avergonzados, que sentían que el Estado le estaba violando los derechos humanos de forma sistemática, digamos, y que frente a pruebas contundentes, lo más que obtenían era, digamos, una revinculación y nada más, digamos, nada más que eso, ninguna condena hacia la persona que había efectuado esto. ¿Y cuál era un poco el universo también que fui reporteando, digamos, a lo largo de esta investigación, y que he podido ir, digamos, recibiendo después? Porque a partir de la publicación del libro me han escrito, no sé, 150, 200 personas, a las cuales les vuelvo a pedir disculpas de no poder abordar la cantidad de denuncias y de gente que a partir de la publicación quiere hacer también públicos sus casos. Es decir, algo cambió a partir de esta publicación, mucha gente se sintió identificada, y esto no es casualidad. Como digo, le pido disculpas a esas personas a las cuales no he podido, digamos, conocer, y que probablemente tampoco voy a poder conocerlas. Eso es algo que le corresponde de todas formas, yo creo, a nuestro sistema político, a nuestro sistema judicial, a nuestras leyes. Hay algo profundo que se tiene que modificar. Una gran vergüenza, un aislamiento que explicaba de alguna forma por qué este tema no se hablaba, no se conocía. Básicamente, con lo que me encontré en el reporteo, es que decían que el estigma era imposible de sacar, incluso después, cuando muchos de ellos habían obtenido algún tipo de salida judicial, como el archivo provisional, ¿cierto?, o la decisión de no perseverar en fiscalía, que son como las principales salidas que existen cuando estas denuncias son falsas y no hay testimonio de los niños, no hay indicadores de abuso, etcétera. Esas son como las dos principales salidas: la decisión de no perseverar cuando se formaliza la investigación, y el archivo provisional, más o menos en el 50% de los casos de las denuncias. Una sensación de orfandad, como digo, absoluta. ¿Con qué me encontré también en esta investigación? Con que varias de las personas que estaban involucradas en estos casos señalaban a estudios de abogados concretos, digamos, que funcionaban en la práctica, y funcionan hasta ahora en la práctica, como mafias, digamos, y como asociaciones ilícitas de facto. Para que ustedes entiendan un poco, el sistema en Chile está semi-privatizado, el sistema de justicia, o prácticamente totalmente privatizado. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si yo soy acusado de algo, o cualquiera de ustedes acusado de abuso sexual infantil, ustedes tienen el derecho, y de hecho si no lo ejercen quedan en menores condiciones, y que la otra parte sí tiene los medios económicos para hacerlo, pueden, y se hace, digamos, contratar profesionales que son peritos judiciales, que son psicólogos, asistentes sociales y psiquiatras fundamentalmente, que están acreditados por los tribunales de familia, y al cual ustedes les tienen que pagar entre 1,5 millones, 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, los más caros, porque hagan una pericia a ustedes, una pericia al hijo o la hija, una pericia a la mujer, y también un psiquiatra que hace lo mismo. Entonces estamos hablando de 3, 6, 9 informes por lo bajo, cada uno más o menos, como les digo, 1,5 millones, entre 1,5 millones y 3 millones de pesos, los más, digamos, los más caros, pero como 1,5 millones más o menos el promedio, 2 millones. Eso
aparte, digamos, del honorario de los abogados, ¿cierto? Y los abogados tienen un pool, porque digo que es una asociación ilícita de facto, porque los abogados tienen un pool a su alrededor de estos profesionales, ¿cierto? Que están ahí, que están acreditados, y quien los elige es el abogado. El abogado le dice a su cliente, mira, yo conozco unos peritos, un psicólogo de confianza, un psiquiatra de confianza, un asistente social de confianza, que puede meterse en tu causa y hacerte un informe a ti. No te dice, te va a hacer un informe bueno a ti y va a hacer pedazo a la contraparte. No te dice eso. Pero eso es lo que se subentiende y eso es lo que sucede finalmente, porque tú estás pagando a esa persona directamente porque cumple ese servicio. Y cuando el abogado que tiene, no sé, 20 peritos o 30 peritos a su disposición se da cuenta, por ejemplo, de que algún perito no cumple con su objetivo, ¿qué es lo que creen ustedes que puede suceder con ese perito? Lo más probable es que no lo vuelvan a llamar, ese abogado. ¿Y qué es lo que pasa con ese perito? Queda fuera del sistema. Entonces, el sistema tiene un incentivo perverso en la esencia, digamos, en la base. Los peritos de una parte destruyen a la contraparte y los peritos de la contraparte destruyen al otro lado, digamos. Entonces, ¿qué pasa después con los jueces de familia cuando ven esto? Es como una suma, digamos, matemática de esto acá en la ecuación y se tarjan, ¿cierto? Y al final quedan cero. Porque como está todo pagado y está todo arreglado, en el fondo, eso es lo que sucede en la práctica. Y entre medio tenemos unas fundaciones, corporaciones privadas que son parte de la privatización del sistema de Sename, digamos, en el pasado. Originalmente la mayoría de ellas vinculadas a la concertación, ahora con el cambio de los gobiernos se ha ido como modificando un poco, pero que prestan servicio exclusivamente para este tipo de causas. Digamos, estos son sus únicos clientes, digamos, los tribunales de familia y también fiscalía, digamos, en varios casos, ¿cierto? Estos organismos que se declaran con perspectiva de género, en sus estatutos señalan que no pueden trabajar con un agresor sexual o con un potencial agresor sexual. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando estas denuncias surgen, ¿cierto? Como digo que son denuncias que tienen poco peso y que no se trata de la madre, esto también lo he repetido muchas veces, no se trata de la madre que llega corriendo a la asistencia pública, para que se entienda, o a la clínica o al hospital, al cual sea, digamos, la institución de salud, corriendo con su hijo o con su hija a entregar una importante develación o que le hagan un examen, ¿cierto? Son causas que llevan 3, 4, 5 años, donde los intervinientes se han hecho y se han dicho de todo antes de llegar a esto, y uno ve las estrategias de los abogados, cómo van subiendo, digamos, la ojeriza y la animadversión de lado y lado, acá un tema de lado y lado, ¿cierto? Donde la última herramienta es la denuncia de abuso sexual en contra de un progenitor que se descubrió que finalmente por la gravedad del hecho paraliza toda la discusión anterior, es decir, pone de rodillas a la persona que recibe la denuncia, ¿cierto? Y es una denuncia que en la mayoría, y acá ya paso un poco a la investigación más profesional que fui desarrollando a lo largo del tiempo, entre 2018 y 2024 más o menos hubo una explosión, sobre todo a partir del año 2020, de las denuncias de abuso sexual infantil. Fiscalía y el Poder Judicial no tiene separado siquiera, para conseguir data, digamos, el rol, digamos, la relación entre los intervinientes dentro de una causa. Lo único que tiene es el sexo del denunciado. Entonces, cuando yo pregunté, dígame, ¿cuántos padres han recibido órdenes de detención o se le ha congelado el régimen o han puesto denuncias por incumplimiento? Me dijeron, ¿sabes qué, Javier? No tenemos dividido ni siquiera por interviniente. Malamente te podríamos responder eso. Lo que tenemos es solamente la división por sexo. Entonces, ¿qué es lo que encontré en la división por sexo? Esta explosión del 2018 al 2024, donde hay son casi 110.000 casos. Y a partir del año 2020 la pandemia hace un ascenso también explosivo. ¿Y con qué es lo que más me encontré ahí que me llamó la atención? Con el archivo provisional de la causa. Para que se entienda, el archivo provisional de la causa se dicta, se determina
cuando la investigación ni siquiera se formaliza, es decir, cuando ni siquiera se puede hablar de culpable o inocente, porque esas son características que toma el juicio después, cuando el imputado es formalizado como una garantía, digamos también, es formalizado y después se podrá hablar si está sobreseído, si es inocente o si es culpable. En estos casos, cuando la investigación no pasa a la etapa de formalización, porque no hay relato, porque no constituyen delito, por un montón de razones, me encontré que el 50% de los casos de estos 110.000, como les digo, tenían el archivo provisional. ¿Y qué significa eso? Que la persona queda en un limbo, absolutamente en un limbo, porque lo que más se ha dicho es, ¿sabes qué? Las falsas denuncias no existen, son una cifra marginal, son el 0,1%, son el 1%. La gente opositora, digamos, son el 10%, o sea, ha sido parte como del cantinfleo, ¿cierto? Tratando de dar, digamos, de minimizar por un lado y de dar con alguna cifra, pero han ido desde el 0,1 hasta el 10%. Yo digo, no tienen la menor idea, porque dentro de este 50% de causas que obtienen el archivo provisional, esas personas no pueden querellarse y obtener el estatus de falsa denuncia por denuncia calumniosa. ¿Por qué no pueden hacerlo? Porque a pesar de que no tienen la calidad ni siquiera de formalizados y que no han sido por lo mismo ni sobreseído, ni está la decisión de no perseverar, ¿cierto? Que son cuestiones que suceden después en un juicio. Está en esta etapa tan previa, embrionaria, donde el juicio se cayó, podríamos decir, antes de partir la causa. A pesar de eso, después, cuando ellos se van a querellar, ese archivo provisional es susceptible de abrirse. Y adivinen lo que pasa cuando una persona que tiene una espalda frágil va a querellarse por denuncia calumniosa teniendo el archivo provisional. Aparece un nuevo antecedente y la causa se reabre. Y el sistema se resetea y parte desde cero. Es decir, y ese padre que tomó 3 años volver a revincularse con su hijo para que le dieran un archivo provisional y que está aterrorizado, si supera ese terror y va a querellarse, ese archivo provisional sirve para que automáticamente aparezca una nueva develación y lo vuelvan a separar por el solo hecho de que pueda existir la posibilidad de que sea, digamos, tenga algún tipo de responsabilidad. A pesar de que esto ya lo sabe todo el mundo, lo que estoy diciendo no es ningún secreto. Es decir, hay un tema con los jueces de familia, evidentemente, que una causa la pueden ver 3, 4 jueces de familia y la ven, no sé, 20 minutos antes llegan y después la ve otro juez y la próxima audiencia la ve otro juez y la próxima audiencia la ve otro juez. Pero en el fondo, los consejeros técnicos, los que están ahí, los PRM, que son los que reciben estas causas, y los curadores, saben positivamente que esta es una cuestión que lleva una larguísima pelea, una cola detrás, porque todas las causas están acumuladas. Uno lo acusó de BIF, el otro le quitó la plata, después no le quiso entregar las visitas, y así uno puede ver años y años de pelea donde esta cuestión se repite y donde esta herramienta es la última, lamentablemente. Y para terminar, quería señalarles que la respuesta que hemos obtenido del libro, de la publicación, creo que ha sido una buena respuesta. A pesar de que un sector de la sociedad se siente muy, como pudiéramos decir, amenazado por este mensaje, por lo que se está diciendo, porque hay cosas que no se quieren perder. Un sinsentido o una cuestión que a mí me parece digna de destacar es que, fíjense que hablando con un par de peritos judiciales, 2 psicólogos que van a sacar un libro ahora prontamente, conversábamos de este tema, si es que es un tema o no de género, la falsa denuncia. Es decir, ¿son las mujeres, las madres, las que ponen falsas denuncias, sí o no? Y me dijeron sí y no. ¿Por qué? Porque en realidad es una herramienta de poder. Y me explicaron, en países nórdicos, donde el cuidado personal está dividido más o menos 50 y 50 hace mucho tiempo, entre hombres y mujeres, primero las falsas denuncias disminuyen mucho de este tipo, pero existen y las ponen 50% más o menos hombres y mujeres. ¿Qué es lo que dice eso? Que la falsa denuncia es una herramienta
que la ocupa el que tiene el poder de hacerlo, el que le van a creer que puede hacerlo. ¿Y quién es el que le creen? El que tiene el cuidado personal del niño. Entonces, el 50% la pone el que tiene el cuidado personal y el 50% la pone el que tiene el cuidado personal. En Chile, el 97, no sé, el 95% del cuidado personal lo tienen las mamás, por ende, efectivamente, es una herramienta que se utiliza. Pero acá hay gente, por ejemplo, incluso acá en este momento presente, hay mujeres que han sido víctimas de falsas denuncias y que vinieron acá también para estar presentes y también son parte de esa realidad desde otra mirada. Por eso digo que uno puede hablar de una mayoría, según el país, digamos, según el Estado, uno pudiera decir, no sé, de evolución del sistema de familia, en el momento que se encuentra cada sistema de familia, pero es una herramienta de poder. Y por suerte, este tema se está visibilizando con mucha dificultad, con mucha resistencia, justamente por gente que hace no mucho tiempo, cuando se discutió este tema, que era porque hay mucha gente que ya entiende que si hay una crianza compartida, que si el poder y las responsabilidades de los niños se dividen entre padres y madres de manera igualitaria en función de los derechos de los niños, esto baja. Pero hay una porción de la población que no son hombres y que por derechos adquiridos se negaron rotundamente a que esa ley que las podía beneficiar, porque de hecho les quitaba responsabilidades y le daba más responsabilidades a otras personas, a los hombres, que históricamente habían tenido menos responsabilidades, se negaron a esa ley. Uno podría decir, ¿cómo alguien feminista puede negarse a una ley que siempre han tenido la responsabilidad y la carga también de los niños? ¿Por qué no aceptar que esa carga se distribuya? ¿Cierto? Igualitariamente, 50 y 50, por ejemplo, ¿cierto? Y que esos padres tengan esas responsabilidades y esos deberes. Bueno, hubo una resistencia de ese lado, digamos, de la población, y no estoy hablando acá de todas las mujeres, no estoy hablando de la mayoría de las mujeres, no estoy hablando de la mayoría de las mujeres feministas, estoy hablando de una porción específicamente de la población que tiene, lamentablemente, está sobre representada, digamos, porque grita más fuerte, porque sale a la calle, por lo que ustedes quieran, y que ha generado una tendencia, una presión que hoy día, por suerte, se está empezando a visibilizar. Eso era un poco lo que quería contarles. Muchas gracias. Agradecemos a Javier la exposición que ha hecho sobre esta materia y la aproximación que nos ha permitido tener desde una arista periodística, que al menos en mi opinión creo que nos invita a reflexionar la importancia del impacto de las falsas denuncias, más aún cuando hay un uso mediático de ellas que puede afectar no solo a quienes están involucrados, sino que a la sociedad en la toma de sus decisiones, en la capacidad que tienen de poder visibilizar todos aquellos aspectos vacíos que hay en materia judicial. Por esta razón, vamos a dar entonces, terminada esta visión periodística, para dar paso a esta visión desde la arista judicial, ¿sí? Donde tenemos un conflicto porque claramente, y quizás es más complejo aún, porque es necesario poder visibilizar que hay dos aspectos que tenemos que considerar: los derechos de estos niños, niñas y adolescentes, y claramente la responsabilidad de poder velar por cualquier eventual riesgo que haya, pero al mismo tiempo esto debe compatibilizarse con el derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia, al derecho de poder tener acceso a ciertos, como explicaba Javier hace un minuto atrás, a ciertas herramientas que son necesarias para poder limpiar toda esta información y llegar realmente a lo que ha ocurrido y buscar soluciones que pongan en resguardo los derechos de esos niños, niñas y adolescentes. Para poder ahondar en esta materia es que invitamos al señor ministro de la Corte Suprema, el señor Diego Sanpertigue, que nos va a exponer sobre esta materia.
Bien. Buenas tardes a todos y a todos también. La exposición de Javier Rebolledo, ¿no es cierto?, me ha motivado a cambiar un poco la presentación que tenía. Yo creo que es preciso hacerse cargo de algunos temas que yo creo que son relevantes. Pero antes de tocar estos 2 o 3 puntos que les quiero señalar, quiero decirles que desde hace un buen tiempo a la fecha me han invitado de universidades de Europa, de América, para tratar temas de infancia. Yo fui nombrado por la excelentísima Corte Suprema como encargado de los temas de familia y particularmente de infancia. Primera cosa que quiero decirles es que me encontré con muchas sorpresas. Yo tenía algo de conocimiento de familia, porque yo llevo 45 años en el Poder Judicial y en 45 años no solamente he visto cuestiones civiles, penales, sino que también de familia. Pero sin embargo, han ocurrido algunas cosas que me han llamado mucho la atención. Lo primero es que cuando la excelentísima Corte Suprema me pidió que me hiciera cargo de este tema, me encontré con resistencia en todo orden de cosas, con personas. Yo cuando llegué a hacerme cargo, yo pensé que me iban a entregar un dossier con antecedentes, con documentos, con proyectos. Nada. Y yo pregunté, bueno, ¿qué está pasando? No, es que cada uno, porque no es solamente una cuestión de género, se sentía dueño de su área y por lo tanto quería apropiarse de ella y que nadie más la tocara, particularmente en cuestiones de orden académico, me imagino, u otro cercano. Entonces tuve que construir todo de nuevo, con mucha resistencia, como les digo, y ahora en el Poder Judicial hay asociaciones gremiales y por lo tanto las asociaciones gremiales a veces provocan un conflicto y a veces paralizan los proyectos que uno quiere hacer, como si uno viniera con un prejuicio en forma anticipada a decidir o a tomar decisiones que son inconvenientes o poco buenas para la gente, digamos. Nada más alejado de todo eso, ¿no? Más aún de una persona que venía llegando a estos temas. Y por lo tanto ahí ya hay una situación que me llamó mucho la atención. Ahora bien, respecto al tema de las falsas denuncias, quiero tomarlo en términos generales. Al contrario de lo que algunas personas creen, que parece que están muy ensimismadas, y no me refiero al auditorio presente, muy ensimismadas en sus temas, creen que el tema de las falsas denuncias es solo de familia. ¿No? Falsas denuncias tenemos en materia penal. Falsas denuncias tenemos en todo orden de materia, que a lo mejor no son denuncias, pero son demandas civiles, ¿no? De tal manera que este es un tema que para los jueces debería ser de permanente preocupación y debería haber un debate permanente en todas las áreas del derecho, porque es cierto que nosotros tenemos la facultad, en definitiva, de decidir, de acceder o no acceder a lo que se está pidiendo, pero sin embargo debemos estar preparados para tomar una decisión. Y los jueces, como ustedes saben, más allá de los derechos que cada uno tiene, los jueces resolvemos de acuerdo con el mérito de los antecedentes. Y por supuesto, siempre hay un margen, a veces muy amplio, en donde nosotros tomamos una decisión en base a los conocimientos que tenemos y al buen criterio que tenemos para resolver los asuntos. Fíjese que, simplemente para decirlo, digamos, en términos muy generales, y yo lo he señalado en algunas oportunidades, pero a veces merece una mayor explicación lo que voy a decir. Porque, dicho de esta manera, me quiero explicar bien, más importante que aplicar la ley, y alguien se pregunta inmediatamente, bueno, los jueces, ¿para qué están? ¿Para aplicar la ley o no aplicar la ley? No, es que más importante que aplicar la ley es primero interpretar la ley.
O sea, uno tiene que estar dentro del margen de la ley porque no se puede salir de ahí. Pero sin embargo, más allá de leer un texto y aplicarlo, primero uno tiene que interpretar ese texto. Y ese texto se interpreta de muchas maneras. Ustedes bien saben que hay muchos sistemas de interpretación de la ley. Ahora, con mucha más fuerza, por supuesto, la constitución política, los tratados y convenios internacionales, que aquí en Chile por lo menos nos cuesta mucho poder aplicarlos, los tratados y convenios internacionales, pero sin embargo cada vez se hace con más fuerza y yo creo que estamos avanzando por buen camino y tenemos que incluir en nuestra legislación como ley vigente todas estas leyes internacionales. De tal forma que a mí me llama la atención y me preocupa que en el Poder Judicial haya gente que crea que es dueña de la verdad. Y eso no es así. Más aún les digo, estoy hablando en términos generales, no estoy hablando todavía del tema de familia. Resulta que nuestra Academia Judicial, que en mi concepto debe evolucionar, quizá haya que hacer una reestructuración de programa, en fin. Pero ya lleva más de 20 años, incluso siendo yo presidente de la Asociación de Magistrados y trabajando por la creación de una academia judicial en su momento, todo lo que ha ocurrido con la academia judicial es valioso, por lo tanto uno no puede desmerecer el trabajo que se ha hecho en la academia judicial. Pero sin embargo el tiempo ha pasado. Y por lo tanto, ahora en este momento es necesario reflexionar acerca de la formación de los jueces en la Academia Judicial. Miren, en la Academia Judicial, voy a hablar en general, digamos, no cuestiones específicas, pero en general, lo que se está haciendo en la Academia Judicial nuestra es preparar mejores abogados. O sea, les enseñamos derecho penal, derecho civil, derecho de esto, derecho de lo otro. O sea, a abogados que ya salieron de la universidad y que por lo tanto tienen a lo menos un conocimiento básico de todas estas áreas. Pero la Academia Judicial no está para eso. La Academia Judicial está para preparar jueces, no mejores abogados. Y la Academia Judicial, por lo tanto, debería formar a los jueces con una formación, por supuesto, de abogados, pero con una formación mayor. ¿Saben ustedes que más importante que conocer el derecho para un juez, más importante que conocer el derecho, es tener criterio? Y la Academia Judicial debería apuntar a eso, al criterio. Y ahí quizás nos acercamos al tema de familia, ¿no? Porque en familia hay mucho margen para esto. Entonces, tenemos que trabajar, perdón. El agua. Tenemos que trabajar mucho en esto. Tenemos un excelente director de la Academia Judicial, hay un consejo también, pero estamos en un momento de discusión interna sobre estos puntos, que yo creo que va a ser muy valioso y en la medida que nos desprendamos, la democracia no solo se tiene que vivir en las calles, la democracia también se tiene que vivir al interior del Poder Judicial. Pero eso no tiene que demostrarse de acuerdo con los parámetros que existen en la democracia partidista, digamos. Hay una democracia interna que tiene que dar cuenta de todos estos hechos. Y luego se tiene que traducir en resultados. Y la democracia significa, revisar primero cómo estamos trabajando, qué estamos haciendo, cuáles son los resultados, estamos formando buenos jueces o no, o jueces que no están acorde con las exigencias del momento. Junto con eso, hay un tema que yo en más de alguna oportunidad lo he tocado y que dice relación con los jueces y los prejuicios. También quiero decir esto en general, digamos.
juicio de los prejuicios, fíjense ustedes que es responsabilidad del juez, de la jueza, por su jueza y juez. Cuando hablo de jueza, de repente uno se olvida. De las jueces y de los jueces, más importante que cualquier cosa es que cuando esté en el estrado y tenga que tomar una decisión, tiene que preocuparse que quienes están frente a él o ella estén en igualdad de condiciones. Y eso no siempre ocurre. No siempre ocurre. Eso es básico para que el juez tome una buena decisión. Si las partes no están en igualdad de condiciones, lo más probable es que la decisión sea injusta. La Academia Judicial tiene que hacerse cargo de esto. Fíjense ustedes que incluso yo he llegado a decir, y aquí me han dicho también esto mismo, pero me llamó la atención porque la primera vez que me lo dijeron fue en Santander, estaba en España, ya muy al norte. Y yo estaba hablando de esto, le dije, mire, ¿sabe qué? Es cierto que nosotros tenemos principio pro trabajador, tenemos el interés superior del niño, tenemos la perspectiva de género y otros más. Pero resulta que nosotros no podemos fallar en función de estos prejuicios. Porque nosotros tenemos que fallar en función de lo que nos están planteando las partes, en función del mérito del proceso, en función de nuestro buen criterio, de nuestra buena formación. Porque si nosotros lo hacemos de esa manera, lo más probable es que la decisión sea injusta. Y creamos una sensación de poca comprensión de parte de la población. Entonces, en aquella oportunidad en Santander, la jueza que está en un auditorio tremendo, bueno, en una universidad, me dijeron, usted ha sido muy valiente al decir eso, porque nosotros no nos atrevemos a decir eso que usted está diciendo. Y dije, pero qué extraño, esto es muy raro. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos en una democracia? ¿Libertad de opinión? ¿Libertad de cátedra? ¿Y cómo es posible no hablar o discutir a lo menos todos estos temas? Y bueno, les tengo que contar que en Chile tenemos asociaciones gremiales y hay una asociación, no sé cómo se llama exactamente, Mache. Las Mache, que intentó que yo no viniera a esta reunión académica. Y hizo una presentación ante la Corte Suprema y el lunes pasado se vio en el Pleno, el presidente no tenía más que dar cuenta, porque da cuenta de todo, le corresponde y es su obligación. Y me pareció increíble. Y me dijeron, oye, ¿sabe qué? Hay un grupo de juezas que dice que es inconveniente que usted vaya a un tema, a un seminario, a una presentación de un libro en donde se van a tratar falsas denuncias. ¿De qué estamos hablando? Este es un país democrático. ¿Me van a censurar en forma previa? Nunca en mis 40 años ningún juez superior me preguntó qué iba a decir cuando yo iba a la universidad. En verdad yo hace 2 o 3 años que no hago clases en la universidad. Pero estuve 30 años haciendo clases en universidades. Nadie me preguntó nunca eso. Y ahora que estoy en la Corte Suprema, resulta que hay algunas personas que creen que mi presencia o yo podría hacer algo inconveniente. ¡Qué increíble! Ojalá que se pueda reflexionar mejor acerca de lo que ha ocurrido. Yo creo que incluso si estaba pasando, es mejor que se diga para poder decirlo y enfrentarlo. Bueno, en fin, pero ya yendo a cosas un poco más entretenidas. Les quiero decir que yo estoy, nosotros en la Corte Suprema cada 2 años nos renuevan o nos envían a otro comité, y ahora a fines de año se acaban mis 2 últimos años en materia de infancia, y depende de o el nuevo presidente, es que me pida continuar con infancia
o bien me cambian a otro comité y llegará otra persona. Pero pues, eso para nosotros no constituye ningún problema, digamos. Yo a donde vaya voy a tratar de hacer lo mejor posible y seguramente ya no me van a censurar, digamos. A lo mejor me voy a otra, no sé. En realidad todos los temas son complejos, pero de tal forma que de entre diciembre y marzo se decide a dónde vamos y depende de la nueva presidencia. Y en realidad todos los ministros de la Corte Suprema con muy buena voluntad se prestan para trabajar en estos comités. Yo por lo menos voy a dejar, o quiero dejar, algo que consista en lo siguiente. En vista de lo que ha ocurrido y de la experiencia que he tenido, y felizmente gracias a ministras, especialmente ministras y ministros, como juezas y jueces también de todo el país, hemos trabajado ellos desinteresadamente, ¿saben ustedes? No solamente los ministros de la Corte Suprema que creen que nosotros estamos ahí unas cuantas horas en la hora de audiencia, en realidad se trabaja casi todo el día. Y los jueces y juezas de la misma manera. Claro que de repente alguien critica, que sí. Los fines de semana también trabajamos. Y los jueces, realizando la función jurisdiccional, muchas veces trabajamos no necesariamente escribiendo, no necesariamente leyendo algo, un punto, sino que pensando. ¿Cuántas veces un juez no ha tomado una decisión a medianoche, o jueza, a medianoche despertando y se da cuenta que debe resolver un asunto de una manera determinada, digamos, no de otra? ¿Cuántas veces un juez o una jueza no ha despertado al día siguiente diciendo debería haber hecho otra cosa el día anterior o debía haber tomado otra decisión? En fin, puede ser. Entonces, yo le agradezco a ellos en su trabajo y lo he reiterado a la Corte Suprema. Tenemos programado para fines de noviembre una jornada de familia en donde, de acuerdo con la realidad de nuestro país, yo le he pedido, y están trabajando, en realidad ya tenemos casi todo listo, preparado, le he pedido que ordenemos todo lo que tenemos. En realidad hay mucho material y en forma individual se ha estado trabajando en distintas áreas, no solamente en lo público, sino que también los privados. Hay mucha gente en el área privada que está interesada en trabajar y sin esperar recompensas, sino que solamente por el interés de los niños. Entonces, ordenar todo esto. Y luego, tener una estructura de lo que está ocurriendo en el país, tener proyectos, y el próximo año, cuando llegue la nueva persona que está a cargo, o a lo mejor incluso me podrían ratificar, pero eso no lo sé, esa persona tome esto y continúe, y el próximo año se haga la segunda jornada, donde ya probablemente den un paso o más pasos para que podamos atender mejor a los niños. Nosotros, miren, les digo rápidamente, una preocupación que nosotros tenemos es la capacitación de los jueces y juezas. Yo creo que, no tengo el número exacto, pero en estos 2 años probablemente unos 1000 jueces, juezas de familia han estado trabajando. Nosotros últimamente se han dictado una serie de leyes de familia, y muchas de ellas muy complejas, especialmente porque nos dictan leyes y no tenemos recursos, digamos. Entonces tenemos que inventar cómo poder trabajar en esto. La ley de garantía de los niños, ¿no? La ley de alimentos, en fin. Y también queremos tocar un punto que es esencial en la estructura. Y fíjense que esto también me ha traído crítica. Yo le he dicho, ¿sabe qué? Se acaba de conmemorar o celebrar, como quieran, la ley de Tribunal de Familia de hace 20 años. Y resulta que hace 20 años atrás yo estaba trabajando en Concepción, y esa ley cuando comenzó fue un desastre. Fue un desastre. Las personas, las señoras, los niños,
daban vuelta a la manzana esperando que la atendieran. En fin, se cometieron muchos errores que se fueron corrigiendo con el tiempo. Entonces, lo que yo le he planteado ahora es estudiar la actual situación de los tribunales de familia. O sea, ¿qué pasa con las jueces? Pues están trabajando adecuadamente, están bien preparados. ¿Qué pasa, como decía Javier, con los peritos? ¿Cuántas veces no ha ido gente? Yo semanalmente recibo agrupaciones de personas preocupadas, están preocupados de los peritos. Porque los peritos no siempre, digamos, ellos dan a conocer o reflejan lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa con los consejeros técnicos? Consejeros técnicos me parece que han sido un aporte, pero sin embargo hay que ver cómo en la estructura que tenemos que estos profesionales puedan lucir mejor su trabajo. En fin, y todos los funcionarios. Y fíjense ustedes, hay un personaje que yo creo que es relevante y muy importante al momento de pensar en una reestructuración, si es necesario, porque yo me he puesto en un condicional. A lo mejor lo que estamos haciendo está bien y hay que hacer un par de cambios, puntos, eso es todo. O bien reestructuramos todo, pero antes de hacerlo hay que presentar un proyecto, hay que saber cuál es el problema. Bueno, hay un personaje que va a ayudar mucho a las familias no solamente para entender su problema de familia, sino que también entender qué es lo que resuelven los tribunales. Hay muchas personas que llegan a los tribunales, familia especialmente, leen los fallos y no los entienden. Entonces hay que ayudarlos. Y no tienen por qué entenderlo. Hay que ayudarlos. Estos son los coordinadores parentales, o coordinadores de familia, como les llaman en alguna parte, que son personajes relativamente nuevos, que en Europa y en América, en algunas partes, no en todas, se han estado ya reconociendo, se les está dando un espacio, y yo creo que es necesario que nosotros hagamos eso también. ¿Por qué? Porque el coordinador parental nos va a permitir que este círculo vicioso de la familia en que tienen un problema, se dicta un fallo, lo cumplen a media y vuelven al tribunal de familia y vuelven, el coordinador parental en los casos más complejos debería ayudar a que esa decisión se cumpla de la mejor manera, y así podemos evitar incluso la sobrecarga que tienen los tribunales de familia. ¿Cierto? Sí, con ella estaba conversando harto sobre estos temas. Bueno, yo creo que ya me he tomado más del tiempo. Solamente quiero reiterar mis felicitaciones a Javier. El libro es estupendo porque nos invita a debatir, a discutir toda esta problemática que existe en familia. Él ya ha dado cuenta de la realidad, pero también hay que darse cuenta de la realidad judicial, y a lo mejor podemos trabajar en conjunto, y bueno, depende si sigo o no. Bueno, podemos trabajar en conjunto y avanzar de buena manera. Si esto es por el bien de todos, aquí no hay ningún interés especial para alguien o un grupo de personas. Es para todo el país. Así que yo le agradezco, les quité más tiempo al necesario, pero bueno, espero que todo resulte muy bien y estas actividades deberían realizarse continuamente. Al contrario de lo que dicen algunas personas. Gracias. Ministro, le agradecemos su clara exposición. Creo que sin duda nos agregó elementos bastante importantes a esta conversación y recalcó, como dije en un inicio, la importancia que tiene abrirse al diálogo, ¿sí? Y más aún cuando ese diálogo es interdisciplinario y invita a coordinar distintas miradas, posiciones, a poner sobre la mesa los temas que nos afectan como sociedad y desde ahí poder evidenciar cuáles son las alternativas y cuáles son los mecanismos que podrían permitirnos buscar soluciones, basadas en el criterio, por cierto, y el conocimiento técnico de cada una de estas áreas. Para
seguir adelante en este seminario, vamos a dar paso al tercer y último bloque, que es el bloque que se aproxima a esta conversación desde la arista académica, donde dos profesoras de civil de nuestra facultad, a quienes presenté al inicio del seminario, van a exponer sobre diversos temas que dicen relación con las falsas denuncias. Para empezar, la profesora Isabel Wick va a explicar cómo estas falsas denuncias podrían constituir un abuso al derecho. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ignacia. Yo como buena profesora traje un PowerPoint para poder ir viendo algunas cosas en particular que quiero revisar con ustedes. Pero antes de comenzar, lo primero que quiero hacer es agradecer la organización de este seminario, especialmente a Isabel Barnier, que siempre con su fuerza, con su convicción y su ímpetu que la caracteriza, busca visibilizar las injusticias que nos permiten reflexionar temas que son difíciles y también, bueno, agradecer a nuestra universidad que abre estos espacios de diálogo, incluso sobre temas que muchas veces son complejos, son incómodos, pero son justamente los que más necesitamos discutir. Y bueno, por supuesto, a el ministro y a Javier por sus grandes exposiciones. Dicho esto, quiero comenzar con una aclaración fundamental, una aclaración conceptual. Y es que... Ah, ya, perdón. No. Ya, ahora sí. No funciona, dalo. Bueno, pero la primera aclaración que tenemos que hacer es que lo que hoy día nos está convocando a discutir tiene que ver con denuncias deliberadamente falsas. Acá, de ningún modo, estamos afirmando que todas las denuncias son falsas ni que tienen que ser tratadas como tal. Todo lo contrario, cuando hay un niño, una niña o un adolescente en el medio de un abuso, la justicia tiene que actuar con la mayor firmeza y aplicar la máxima sanción posible. Tampoco es correcto que creamos que una denuncia que no termina en condena siempre es necesariamente falsa. En materia penal, el estándar de prueba que se exige es muy alto y desde esta perspectiva muchas veces las causas pueden terminar por falta de pruebas suficientes o por salidas alternativas sin que ello implique que los hechos no son verdaderos. Incluso puede suceder que se dicte una sentencia absolutoria, que el denunciado sea inocente, y aún así la denuncia no es falsa. Puede haber existido un motivo legítimo para denunciar. En otras palabras, lo que yo vengo a tratar en este caso, se trata de casos en que alguien con plena conciencia de las consecuencias decide inventar una historia para dañar a otra persona. Allí es cuando esta denuncia, que en principio es un derecho, porque tenemos el derecho de denunciar, se transforma en un arma. Allí aparece con claridad lo que yo vengo a hablar del abuso del derecho. Esto no me funciona. Se usa esta herramienta, se instrumentaliza para dañar no solamente finalmente a una persona, sino que a toda una familia e incluso podemos hablar de un daño a la sociedad. Dicho esto, la idea que tengo en este caso es analizar el fenómeno de las falsas denuncias como un supuesto de abuso del derecho y que por lo tanto podría ser susceptible de generar responsabilidad civil en virtud de las normas del Código Civil. Voy a intentar no ser tan técnica, pero me cuesta un poco. ¿Por qué me parece interesante mirar las denuncias falsas desde esta perspectiva? Porque creo que hay muchas otras vías, pero que no siempre resultan suficientes. En lo penal, perseguir un delito de injurias y calumnias es difícil, el estándar es muy alto y además,
Como ya lo dijo Javier, muchas causas terminan en salidas alternativas y por lo tanto, si no hubo una formalización, tampoco existe una posibilidad de exigir al fiscal que siga adelante y que se declare expresamente la inocencia. En familia, podría considerarse como un factor a tener en cuenta respecto del cuidado personal, por ejemplo. Sin embargo, eso no va a reparar el tiempo perdido, el daño que ello ha provocado y tampoco va a reconstruir una relación que muchas veces queda definitivamente quebrada. En lo civil, en cambio, encontramos una herramienta que para mí es particularmente adecuada y es la responsabilidad, que permite no solamente solicitar una indemnización de perjuicios por el daño que se haya sufrido, sino que también permite el reconocimiento de que existió una denuncia falsa. Esto tiene un valor simbólico y restaurador en sí mismo. Ahora sí. ¿Y por qué las denuncias falsas son tan graves? Bueno, porque producen daños multidimensionales. En primer lugar, obviamente, produce un daño en el propio denunciado. La acusación falsa de delitos tan graves, y aquí quiero estar de acuerdo con el ministro de que no se trata solamente de familia, las denuncias falsas pueden trascender en todos los ámbitos, pero acá yo lo he llevado específicamente al derecho de familia. Y por lo tanto, delitos tan graves como violación, abuso sexual o violencia intrafamiliar golpean en lo más íntimo, golpean la honra, la dignidad, la vida laboral, las oportunidades laborales, sus relaciones familiares. Y muchas veces, aunque uno finalmente resulte absuelto, la sospecha va a permanecer. Y si además existió una privación de libertad, bueno, el daño es evidentemente más profundo que ni siquiera lo puedo llegar a expresar en palabras. Pero no solamente va a dañarse al perjudicado, sino que también hay otros actores que van a sufrir en el proceso. Cuando estas denuncias se presentan en medio de conflictos de pareja, especialmente en disputas por cuidado personal o régimen de relación directa y regular, los niños, niñas y adolescentes terminan convirtiéndose en rehenes de la pelea de los adultos. Se les arrastra a un proceso doloroso, se les expone a dudas que no les corresponden y, lo más grave, se les priva del vínculo tan necesario con sus progenitores. Y aquí quiero recordar la Convención sobre los Derechos del Niño, que señala que todo niño tiene derecho a mantener relación con ambos padres, con sus progenitores, salvo que ello sea contrario al interés superior del niño, niña o adolescente. Bueno, una denuncia falsa justamente interrumpe ese vínculo y no solamente entonces vulnera un derecho fundamental, sino que hiere la misma esencia del interés superior del niño. Pero además también va a impactar en las verdaderas víctimas y eso nos impacta a todos como sociedad, porque cuando hay una denuncia falsa, ello va a erosionar la confianza en el sistema y hace que su voz sea recibida con sospecha, la voz de la verdadera víctima. Es decir, quien realmente ha sufrido un abuso enfrenta entonces una doble carga. No solo el dolor de lo que haya vivido, la revictimización, sino que también una desconfianza social alimentada por quienes usaron la justicia para engañar. Y ahora, bueno, en este sentido, el abuso del derecho para mí permite calificar como ilícito la denuncia falsa y estamos hablando de un acto, cuando hablamos del abuso del derecho, estamos hablando de un acto que en principio es una facultad. Acá tenemos la facultad y el derecho de poder denunciar, pero se aparta de la finalidad para la cual fue concebida. Entonces la doctrina, en este sentido, mayoritaria en Chile, con autores como Alessandri, como Fuello, como Barros, reconocen que el abuso del derecho es una fuente de responsabilidad extracontractual porque se va a configurar, cuando existe un ejercicio doloso o gravemente culpable de una facultad con la intención de dañar o sin la diligencia debida.
Ahora, sí, esto ha sido... el abuso del derecho, eso sí, no se debe presumir, exige la concurrencia de ciertos elementos que lo distinguen de un simple error o de una negligencia. Y aquí no me voy a detener a hablar de todos los requisitos de la responsabilidad civil, como el hecho, el daño, el nexo causal, pero me parece importantemente establecer en este punto que debemos abordar la imputabilidad. Como este es un tema especialmente sensible, en general la doctrina y la jurisprudencia, tanto nacional como comparada, consideran necesario acreditar en el marco de un juicio de responsabilidad por abuso del derecho que se ha actuado con dolo o con culpa grave. Acá no estamos entonces hablando de denuncias que se hayan hecho de buena fe, aunque resulten infundadas o no prosperen, sino que estamos hablando de denuncias fabricadas con plena conciencia de su falsedad y con actuaciones tan negligentes que revelan un completo desprecio por la verdad y por las consecuencias que ello provoca. Esto en particular lo ha dicho la Corte de Apelaciones en la causa que pueden ver en pantalla, donde ha reconocido que en el caso de la responsabilidad por abuso del derecho se exige un dolo que se denomina especialísimo y que se traduce en el objetivo específico de causar un daño a un imputado. Desde esta perspectiva, y por qué es tan importante exigir este factor de atribución agravado, porque por un lado, si es que tenemos un factor normal o un estándar de diligencia común, ello va a desalentar las denuncias que son reales. Pero si hacemos responsable a aquellos que hacen denuncias falsas, vamos a poder lograr que no exista una presión a la víctima y que al mismo tiempo responda el culpable. Bueno, sobre el daño mucho se puede decir, podría extenderme mucho tiempo, no se preocupen, no lo voy a hacer, pero basta precisar con que pueden producirse daños tanto materiales como extrapatrimoniales. En el caso de los daños materiales va desde los gastos judiciales que tenemos que hacer cuando enfrentamos un proceso, como también pérdida de oportunidades laborales, por ejemplo. Y en el ámbito extrapatrimonial, bueno, el dolor, la tristeza y todo lo que ello implica y que yo en realidad creo que no estoy en condiciones de poder relatárselo. En nuestro ordenamiento jurídico me dediqué varias semanas, por no decir meses, a buscar jurisprudencia que hable sobre este tema. Y en principio he llegado a dos conclusiones. En primer lugar, que el abuso del derecho como una fuente de responsabilidad es reconocido en general, pero en particular respecto del derecho de familia no encontré ninguna jurisprudencia que se refiriera o que acogiera este tipo de causas. Sin embargo, les traigo algunas sentencias en particular que encontré para que las podamos revisar juntos y veamos cuál es el estado actual en nuestra jurisprudencia. No le puse los roles por un tema de confidencialidad y todos los nombres que están señalados son nombres ficticios. Y este primer caso llama bastante la atención porque la demandante en responsabilidad civil es María y el demandado, el que habría hecho la falsa denuncia, es Juan. Juan presenta una denuncia de violencia intrafamiliar en contra de Pedro, que es su padre, un adulto mayor de 96 años. Dice que María ha ejercido maltrato psicológico, económico hacia su padre y además se ha aprovechado de su estado de vulnerabilidad. Se designó una curadora ad litem para el adulto mayor y al entrevistarse se negó tajantemente las acusaciones que se hacían a María. Y acá encontramos una primera diferencia, ¿cierto?, con los niños, niñas o adolescentes, porque tenemos un adulto que puede controlar sus decisiones. No estoy diciendo que los niños no lo puedan hacer, pero son más influenciables. María luego demanda responsabilidad civil y dice haber sufrido daños psicológicos derivados de esta acusación infundada. El resultado es que se acoge la demanda de responsabilidad, ya que se demuestra que Juan se aprovechó
y instrumentalizó una denuncia de violencia intrafamiliar con el fin de causar daños a María. Y desde esta perspectiva, la Corte dice que un abuso, este derecho que se podía ejercer se transforma en ilegítimo y por lo tanto existe un abuso. ¿Cuál es la relevancia de este caso? Bueno, primero nos demuestra que las falsas denuncias no solamente afectan a hombres, sino que pueden afectarnos a todos. Y también que las falsas denuncias no solamente tienen que ver con el ámbito de los niños, sino que pueden ver con distintos actores en la sociedad. Y además nos demuestra que el abuso del derecho sí es reconocido como una fuente de responsabilidad y se podría erigir como una norma o como una herramienta valiosa para poder afrontar estos problemas. Tenemos también otro caso que léanlo rápido antes de que desaparezca. Sí. Y habla de Juan y María, 12 años de relación con 2 hijos y existe una separación conflictiva. Dentro de esta separación conflictiva, María acusa a Juan en un juzgado de violencia intrafamiliar, ya se cambió, espero que sean rápidos, de violencia intrafamiliar y por lo tanto finalmente se demuestra que no existe esta denominada violencia y que todo es nuevamente falso. Juan demanda a María alegando daño moral, daño a la salud y otros daños patrimoniales. Sin embargo, el tribunal rechaza la demanda al no haberse acreditado los factores de la responsabilidad. Señala que el daño que se alega en realidad no es un daño que derive de la falsa denuncia, sino que deriva de una separación conflictiva y también dice que no se ha demostrado la culpa grave o el dolo por parte de María. Es difícil que condenen, esa es una conclusión, pero lo que sí podemos rescatar de este fallo es que el fallo nuevamente reconoce que el abuso del derecho es una fuente de responsabilidad. Solo llega a la conclusión de que en este caso no se logró el estándar necesario para poder condenar. La Corte Suprema también se ha pronunciado sobre este tema. En el caso que les traigo, Pedro y Francisca contrajeron matrimonio y la pareja se traslada a vivir al extranjero. Estando en el extranjero, nace una hija que vamos a llamar María. Francisca retorna a Chile junto a Pedro y a su hija y luego decide separarse. Ante esto, Pedro decide volver al extranjero y terminar sus estudios. En un periodo posterior, contactan a Pedro unos abogados de María y le piden que renuncie a todo derecho que tiene sobre la relación directa y regular, porque o si no, y así lo amenazan, van a interponer una querella criminal por abuso sexual o abuso deshonesto. Ante esta situación, Pedro decide autodenunciarse para solicitar que se investigue lo que se le está acusando y Francisca, por su parte, también presenta una denuncia criminal. Las pruebas son varias, pero finalmente se llega a la conclusión de que Pedro es inocente, se le absuelve del delito que se le acusa y entre otras razones se llega a la conclusión de que es inverosímil de que pueda haber efectivamente abusado de su hija porque las veces que la veía, que eran pocas, siempre estaba acompañado de su madre. Desde esta perspectiva entonces, Pedro presenta una demanda de indemnización, sin embargo, nuevamente se rechaza la demanda. Ya no tengo PowerPoint. Así que ahora me van a tener que escuchar a mí nomás. Bueno, esto es lo que pasa en Chile. ¿Qué es lo que pasa en el extranjero? En el extranjero encontramos algunos ejemplos que pueden reforzar lo que estamos hablando acá. ¿Por qué es importante? Porque estas doctrinas extranjeras eventualmente pueden influir dentro de nuestro país. En Argentina, por ejemplo, existe una norma especial que regula el abuso del derecho en general, ¿ya? No solamente respecto del derecho de familia. Y desde esta perspectiva, entonces, va a haber responsabilidad
cuando, sin tener razones atendibles para creer en la participación del acusado, se haya presentado una denuncia con dolo o con culpa grave. En España, por su parte, también existe una norma de similar naturaleza que señala que va a haber responsabilidad cada vez que se traspasa los límites normales de las facultades que se tienen. Desde esta perspectiva, y para ir terminando, porque también les he quitado mucho tiempo y además ha estado muy entretenido con todas las vueltas que he tenido atrás, pero les quiero traer una sentencia justamente a propósito de Argentina, que me parece muy interesante porque esta vez sí acoge la responsabilidad por abuso del derecho en el marco de una falsa denuncia. En este caso, la madre denuncia penalmente al padre del hijo, lo acusa de abusos, el padre estuvo 21 días detenido, finalmente se sobresee con carácter definitivo la causa. Y se comprueba dentro de la causa que la madre ejerció una presión sobre el niño para que declarara en contra del padre, que ocultó antecedentes médicos relevantes que demostraban la inocencia del padre y, en definitiva, se declara que actuó con imprudencia grave o mala fe. Se demanda luego, posteriormente, la indemnización de perjuicios y, al acogerse la demanda, y esto es lo interesante del fallo, se señalan las diversas decisiones o los diversos fundamentos del fallo, y uno de estos fundamentos es que la denuncia se dio en el marco de un proceso conflictivo donde ya existían sendas demandas por distintas razones, entre ellas demanda de alimento, demanda de cuidado personal, demanda de visitas, etc. Entonces, finalmente, esto el tribunal lo considera como un antecedente relevante para llegar a la conclusión, tanto con otras, obviamente, pruebas, pero para llegar a la conclusión de que ha existido un abuso del derecho. La verdad es que, como ya lo dijo Javier, no sabemos con certeza cuántas denuncias existen y cuántas denuncias falsas existen en el ámbito familiar ni en general. Las estadísticas son difusas. Muchas veces se confunden estas denuncias falsas con otros fenómenos, pero lo importante es que sabemos que sí existen. Y desde esta perspectiva, aunque se trate solo de una denuncia, esto debería de bastarnos a todos como sociedad para detenernos y reflexionar. Para mí, la sola idea de que un inocente pueda perder su libertad, su honra, el vínculo con sus hijos por una denuncia fabricada es intolerable para cualquier sistema que se proclama justo. Una denuncia falsa no puede considerarse un daño colateral del sistema. Detrás de cada inocente hay un afectado, hay una vida destrozada y un niño que también va a sufrir secuelas por el resto de su vida. Muchas gracias por escuchar. Isabel, primero que nada, pedirte las disculpas, pero a veces las cosas resultan distintas a lo que quisiéramos todos, créemelo. Pero por alguna razón técnica, el PowerPoint quiso avanzar más rápido de lo que estaba programado. Para seguir con la mirada académica, invitamos a la profesora Isabel Barnier. Muchas gracias, Ignacia. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Javier, por haber aceptado la invitación a compartir esta investigación. A mí el libro no me dejó indiferente. No pude, después de leer el libro, dejar de hacer algo desde la academia para visibilizar el grave problema que hoy día existe con las falsas denuncias. Y agradezco también especialmente al ministro señor Diego Simpertigui que haya aceptado esta investigación, porque no encontramos hoy día en la judicatura a nadie que venga a hablar de este tema que está ocurriendo y que es tan importante. Yo también tenía una presentación,
pero no voy a pasar por el bochorno que pasó mi querida profesora Isabel Wick, que también agradezco por su trabajo y por su disposición a acompañarnos el día de hoy. Y quisiera partir por relatarles una experiencia que tuve hace no tanto tiempo. En el marco de un juicio de protección, en donde la madre de un adolescente decía que su hija había sido abusada sexualmente, comparecí junto a el supuesto autor de este delito gravísimo a la audiencia. Previamente presenté descargos con Valentina González, que nos acompaña acá, que también representó este caso. Presenté los descargos correspondientes y señalando las razones por las cuales esto se trataba de una falsa denuncia. Era un hecho físicamente imposible porque supuestamente cuando ocurrió el hecho del abuso sexual, ese padre no tuvo vinculación con esa hija por el hecho de haber sido obstruido el vínculo por la madre. ¿Qué me ocurrió en la audiencia? En la audiencia, la curadora de la menor solicitó al juez que se excluyera el requerido de la audiencia y que no pudiera participar. Se me dio traslado, evacuando el traslado, por supuesto que me referí al debido proceso, al derecho a la defensa, al derecho a presentar pruebas, a rebatir lo que se estaba diciendo en esa denuncia tan grave, y me encontré con la desagradable sorpresa que el juez acogió la solicitud de la curaduría y nos pidió que por favor nos retiráramos de la audiencia. Y no solamente nos hicieron retirarnos de la audiencia, sino que adicionalmente nos retiraron de la causa. Tampoco pudimos presentar recursos en la causa. Tuvimos que ir el día sábado en la mañana a ver qué hacíamos para poder recurrir en contra de tan injusta resolución. Y así es como me empecé a empapar con el tema de las falsas denuncias y a visibilizar, al igual que Javier, y tratar de poner todo lo que pueda yo apoyar a esta causa para tratar de sumar una solución a este problema. ¿Qué es lo que pasa? En los litigios de familia, especialmente en aquellos en donde se discute el cuidado personal, el régimen de relación directa y regular y los alimentos, enfrentamos un fenómeno de alta complejidad: la instrumentalización de denuncias de violencia intrafamiliar o de abuso sexual en contra de los hijos de alguna de las partes. Y aquí nos encontramos en una encrucijada que es jurídica y también ética. Por un lado, tenemos el deber irrenunciable de proteger al niño, niña o adolescente ante la más mínima sospecha de vulneración, aplicando el principio del interés superior del niño como principio rector. Pero por el otro, la obligación de resguardar las garantías constitucionales como el debido proceso y la presunción de inocencia del supuesto abusador. El objetivo que tengo en esta presentación es identificar las insuficiencias de nuestro sistema y ver cuáles son las propuestas que debiesen discutirse en el Congreso para regular esta situación. El principio del interés superior del niño. El principio del interés superior del niño se encuentra disperso en distintas normas, en la Convención de los Derechos del Niño, en nuestro Código Civil, en la Ley sobre Tribunales de Familia, etc. No tenía una definición legal hasta la Ley 21.430, que señala en el artículo 7º: el interés superior del niño, niña o adolescente es un derecho, es un principio y es una norma de procedimiento que se basa en una evaluación de todos los elementos de interés de uno o varios niños en una situación concreta. Y lo define por primera vez la ley diciendo que se entiende como la máxima satisfacción posible de los principios, derechos y garantías reconocidos en virtud del artículo 1 cuando se evalúen y sopesen los distintos intereses involucrados en el asunto, sea que la decisión deban tomar las autoridades legislativas, judiciales y administrativas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones privadas, padres y o madres, representantes legales o personas que tengan legalmente su cuidado. ¿Cuál es el problema? El problema es el riesgo de la hiperprotección al interés superior del niño, niña o adolescente. ¿Por qué? Porque una aplicación mecánica de este principio, sin un análisis crítico de la verosimilitud de la denuncia, puede llevar a lo que es lo más grave que puede ocurrir, que es separar al niño, niña o adolescente de un progenitor que es inocente, causándole un daño emocional profundo y a veces irreparable. Me parece que el foco no debe estar en el denunciado.
sí debe estar, pero más aún el foco tiene que estar en ese niño, niña o adolescente que está siendo instrumentalizado y que va a sufrir todas las consecuencias de una denuncia que no tiene fundamento. Hoy en día el estado del arte es el siguiente: frente a una falsa denuncia, el arma es letal. No hay hoy día prácticamente derecho a la defensa. Se presenta una denuncia e inmediatamente existen medidas cautelares, en donde se separa al progenitor denunciado inmediatamente, sin ninguna prueba. Y eso no puede ocurrir. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Las garantías del denunciado están siendo absolutamente conculcadas. El debido proceso es una garantía que está reconocida en el artículo 19 de nuestra Constitución, que consagra, artículo 19 de nuestra Constitución que consagra los derechos y garantías fundamentales. Aunque no se utiliza la expresión debido proceso, sus principios se desprenden de varios numerales, en especial del número 3, que asegura a todas las personas, primero, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Y aquí recojo lo que acaba de decir el ministro. Cuando llegamos a un juicio de familia en una falsa denuncia, no existe igualdad entre quien formula la denuncia y quien ha sido denunciado. Segundo, el derecho a la defensa jurídica en la forma que establece la ley. En el caso que yo partí comentando, no hubo derecho a la defensa. Simplemente se excluyó al progenitor denunciado de la posibilidad de defenderse. Tercero, el derecho a ser juzgado por un tribunal que señala la ley establecido con anterioridad a esta. El derecho a un proceso previo legalmente tramitado. La garantía de un procedimiento y unas investigaciones racionales y justas derivan entonces de esta garantía. Y además, dentro de esta misma garantía del denunciado, del debido proceso, existe la presunción de inocencia, que tiene una regulación en el Código Procesal Penal en el artículo 4, que dice: ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal hasta que no sea condenada por una sentencia firme. Lo mismo dice el artículo 8.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Lo mismo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en conformidad a la ley. Todas estas normas son normas vinculantes en el ordenamiento jurídico, pero que lamentablemente hoy día no son consideradas. Entonces, no nos podemos quedar simplemente con el estado del arte y lo que está ocurriendo. Tenemos que tener propuestas concretas de qué es lo que tiene que pasar en nuestro país para poder poner solución o tener algún tipo de solución a este problema. ¿Cuáles son las propuestas legislativas que hemos conversado, aquellos que hemos estado inmersos en este tema y en el análisis de las falsas denuncias? Primero, la tipificación de un delito específico. Se debiese crear el artículo 212 bis, que sanciona la falsa denuncia en procedimiento de familia, abarcando no solo al denunciante, sino que también a nosotros los abogados y peritos que participen dolosamente de cuestiones así. Bueno, ninguno de los abogados que están aquí participarían de algo así. La pena debiese agravarse si producto de la denuncia se logra la separación del niño, niña, adolescente del progenitor denunciado. Debiese también modificarse el Código Procesal Penal. ¿En qué sentido? Se debiese eliminar el archivo provisional de los antecedentes, que está en el artículo 167, prohibiendo, en este caso el archivo, forzando al Ministerio Público a solicitar el sobreseimiento definitivo si no hay mérito. ¿Para qué? Para que se habilite la persecución penal por la falsa denuncia cuando ésta es dolosa. El juez también, cuando se le presenta una denuncia que es falsa, debiese tener la obligación de denunciarlo. Desde el punto de vista civil, cuando se recurre a los criterios para determinar a quién se le atribuye el cuidado personal del niño o niña adolescente, debiese entonces modificarse el artículo 225-2, estableciendo también como criterio objetivo al momento de determinar el cuidado personal la falsa denuncia como un demérito al momento de resolver. Debiese existir una acción civil reparatoria, como señala la profesora Wick en este sentido. Una acción indemnizatoria para la víctima de la falsa denuncia, dado el abuso del derecho que incurre el denunciante. También debiesen existir modificaciones a la ley que crea los tribunales de familia. Respecto de las medidas cautelares, modificar el artículo 92 para que la suspensión del contacto con el progenitor denunciado sea una medida de última ratio y cuando existan, entonces, antecedentes verosímiles que hagan necesaria esa separación.
privilegiando en este caso el contacto, aunque sea supervisado, para no cortar el vínculo filial. ¿Y por qué? Porque es muy difícil la revinculación cuando existe esta separación que durará 2, 3 años probablemente, poder volver a revincular a ese niño con ese progenitor. El juez de familia debiese tener también facultades en el artículo 71 para atribuir provisoriamente el cuidado personal al progenitor faltamente denunciado como una medida de protección. Y por último, también deberían existir centros de diagnósticos imparciales, no permitiendo la posibilidad de que peritos pagados por las partes sean quienes emitan los informes en la causa para resolver una materia tan delicada como esta. En ese sentido, debiese existir un centro dentro del tribunal que, adscrito al Poder Judicial, garantice peritajes que sean objetivos y peritajes que sean absolutamente oportunos. No podemos dejar pasar tanto tiempo sin resolver una cuestión tan grave como esta. La protección del niño, niña y adolescente y el respeto al debido proceso no son derechos contrapuestos, son derechos complementarios. Un sistema que permite el abuso procesal a través de una falsa denuncia es un fracaso total. El camino a seguir. Aquí no hay que desconfiar de toda denuncia, sino que crear un sistema robusto que primero proteja de inmediato al niño ante un riesgo verosímil, pero sin romper los lazos familiares de forma irreparable. Segundo, se debe investigar con la máxima celeridad y objetividad tanto la denuncia original como la posible falsedad. Y tercero, hay que sancionar ejemplarmente a quienes instrumentalizan el sistema de justicia, dañando a sus propios hijos y a los progenitores inocentes. Debe legislarse entonces para lograr el equilibrio y la justicia en los litigios de familia. Es entonces nuestro deber como operadores del sistema promover un debate informado y una reforma legislativa que esté a la altura de este desafío. Agradezco entonces a todos los presentes y espero que este seminario haya servido para visibilizar un tema tan importante como el que ha tenido oportunidad de visibilizar Javier y que hoy día pudimos compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Para terminar, queremos especialmente y sinceramente agradecer a cada uno de los panelistas el tiempo, la preocupación, la claridad, la capacidad de sortear el desperfecto técnico, porque, como dije, y quiero reiterarlo, porque de verdad la convicción de esta universidad y en particular de la Facultad de Derecho es la invitación a un diálogo respetuoso que permita conocer este y otros fenómenos. En ese mismo contexto quiero agradecer a cada uno de los presentes. Queremos agradecer también especialmente a más de las 200 personas que han participado de este seminario conectados vía Zoom o por UDD TV. Y como dijo Isabel, creo que es claro que después de esto quedamos todos invitados a trabajar en construir un sistema que funcione de manera eficiente, que cuente con decisiones criteriosas, que se puedan ser tomadas bajo una igualdad de condiciones y que, por cierto, se sancione el abuso de las malas prácticas o el abuso del derecho que cada uno de nosotros tiene. Desde ya quedan invitados a las próximas actividades y esperamos contar con la presencia de ustedes y, por cierto, con la contribución de sus opiniones. No. Por tiempo, lamentablemente, no fue posible. Habrá probablemente instancias para poder volver a tocar los temas que hayan quedado pendientes y que quienes quieran hacer preguntas, sí, puedan hacer esas preguntas afuera. ¿Sí? Muchas gracias.